Listo. Hola, buenas tardes y bienvenidos. Por parte del subcomité de Networking de AmitiWIT, Bárbara Aguilera Arcos, Head of Marketing Latinoamérica en Rackspace Technology, y yo, Corinne García Kane, Deputy General Counsel para Latinoamérica en Oracle, les damos la bienvenida a nuestro evento de noviembre. Y para discutir el tema de la importancia de los hombres como aliados para cerrar la brecha de género. Y para cerrarla y lograr cambiar la cultura en las organizaciones y lograr una verdadera equidad de género, es importante que las mujeres y los hombres trabajemos en equipo, principalmente porque el equipo de liderazgo en la mayoría de las compañías está formado por hombres. Y la diferencia entre el porcentaje de éxito de aquellos programas en los que participan activamente los hombres y aquellos en los que no es abismal. Hay estudios que reflejan una diferencia del 30% contra el 96% cuando hay participación de los hombres. Y para conversar, y bueno, antes de conversar sobre este tema, les presentamos a nuestros invitados especiales. Danieli Botaro es Head de Diversidad e Inclusión en Oracle Latinoamérica. Comenzó su carrera en Oracle en 2018, asumiendo la dirección de Diversidad e Inclusión para toda la región de Latinoamérica, destacándose por liderar estrategias y programas en iniciativas de diversidad, inclusión y pertenencia en 5 pilares: mujeres, razas y etnias, LGTBQ+, generaciones y personas con discapacidad. Hacer que las personas vean más allá de su realidad vivida, desaprender y reaprender nuevos conceptos son sus principales motivadores para continuar trabajando por la diversidad. Gracias, Cori. Buenas tardes a todos. Nuestro siguiente panelista es Joe Saab. Joe es en BCG Platinum Associate Director, está basado en Santiago de Chile actualmente y cuenta con más de 20 años de experiencia liderando proyectos clave de transformación digital en múltiples industrias y entornos globales. Actualmente lidera un equipo de arquitectos dedicados a la definición e implementación de hojas de ruta tecnológica para programas complejos de transformación digital y cuenta con experiencia en ciberseguridad, implementación de sistemas Next Generation ERP, migración de sistemas core y modernización de aplicaciones. Antes de integrarse a BCG, Joe pasó 15 años de su recorrido laboral en IBM y 5 años en Daimler. Su último rol fue director de tecnología, o CTO, en IBM de México, liderando la hoja de ruta tecnológica para programas de transformación digital en las industrias financiera, retail y telco. Bienvenido, Joe, y gracias por participar. Gilberto Sánchez Vázquez es licenciado en Sistemas Computarizados e Informática por la Universidad Iberoamericana y tiene un posgrado en alta dirección del IPAD. Ha trabajado en Aspel desde 1989, ocupando cargos como director comercial de Grupo de Comercialización Integrada, director general de Aspel Desarrollos, director general de Portal de Negocios, director general adjunto de Aspel de México y de 2010 a la fecha ocupando el cargo de director general de Aspel de México. Actualmente también ocupa el cargo de vicepresidente de Amiti. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y nuestro último panelista es Emilio Milán. Emilio es licenciado en Economía egresado de la UNAM. Desde muy joven incursionó en el mundo del procesamiento de datos, hoy identificado como tecnologías de la información, y ha trabajado en empresas como AMSA, en IBM por 20 años, Unisys, GIDAS, Memorex, Telex, y en Oracle durante 11 años como parte del equipo fundador de la subsidiaria en México y como director general de Centroamérica en su último cargo. Actualmente, y desde 2002, Emilio es director general y fundador de su propia y exitosa empresa ProSistemas MC y es distribuidor de productos de tecnología y computadoras en Oracle, como de la firma de software GlobalScape y líder mundial en seguridad informática McAfee. Tiene más de 40 años en la industria tecnológica y fue académico en la Facultad de Comercio y Administración de la UNAM y del ISEC. Actualmente es miembro de la MITI, en donde forma parte del consejo directivo y está a cargo del comité de software legal. Bienvenido, Emilio. Y bienvenidos a todos y muchísimas gracias por aceptar participar en este panel. Como lo comentaba Cori al inicio, para nosotros es súper importante dar visibilidad del rol que juegan los hombres en esta misión que tenemos en AmitiWIT de ayudar a cerrar la brecha de género. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar, por dedicarnos algo de su tiempo y como decía Cori, súper importante, creemos que hay que hacer equipo juntos para poder lograr una comunidad de tecnología mucho más equilibrada en cuestión de género. Entonces, vamos a dar paso al panel y vamos a empezar con algunas preguntas. También le quiero comentar a todos los que están participando que nos pueden ir haciendo sus preguntas en el chat
al final de las preguntas que nosotros tenemos preparados, vamos a leer algunas de las que ustedes nos manden. Entonces, en cualquier momento pueden estarlas publicando por ahí. Entonces, vamos a empezar contigo, Gilberto. Y la pregunta que tengo para ti es, desde tu perspectiva o desde una perspectiva de negocio, mejor dicho, ¿por qué consideras que es importante cerrar la brecha de género? ¿O consideras que es importante? Sí, por supuesto. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, en términos generales, porque de acuerdo al informe global de la brecha de género del Foro Mundial de Economía en diciembre de 2019, el tiempo que se tardará en cerrar la brecha de género, si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo hasta ahorita, se estima en 99 años. Y aunque comparado con el resultado de 2018, en el que se estimó que harían falta más o menos 108 años y entonces tenemos ahí una diferencia de un 10% año con año, pues todavía supone más de una vida para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres. Y es un hecho que las empresas pues estamos desaprovechando el talento y por lo tanto, bueno, se reduce también nuestro crecimiento. Es un hecho que en cualquier país del mundo las mujeres enfrentan mayores retos en el mercado laboral que los hombres. Les comparto algunos datos duros. De acuerdo al mismo informe, México tiene una brecha de género del 72% y se sitúa en el lugar 50. Este índice analiza la división de los recursos y las oportunidades entre hombres y mujeres en 149 países. Mide, bueno, pues el tamaño de la brecha de la participación en el mundo laboral calificado, en la economía, en la política y en el acceso a la educación. Por otro lado, México tiene la mayor brecha de género en la OCDE. Las mujeres mexicanas, por otro lado, realizan en promedio el 77% de toda la atención no remunerada y las labores domésticas. Entonces, creo que hay una enorme cantidad de cosas que debemos hacer y lo primero es que me parece que esto se debe de legislar. Faltan políticas públicas que verdaderamente transformen este asunto. Y entiendo que no puede ser resuelto solo por los gobiernos, pero deben establecerse un marco legislativo y convocar a alianzas con el sector empresarial para acelerar el progreso. Algunas acciones para mejorar las oportunidades laborales de las mujeres, particularmente en México, pueden ser, uno, promover esquemas de trabajo flexible, incrementar la oferta del cuidado infantil con estándares elevados de calidad y a costos razonables. Aquí tenemos un dato, el preescolar obligatorio ha tenido resultados muy positivos en la participación laboral de las mamás. Entonces, ahora se necesita un programa de escuelas de tiempo completo con esta misma calidad en los estándares y con costos razonables. Por otro lado, me parece que promover cambios en los roles de género tradicionales, pero desde el sistema educativo. Es decir, estimular desde primaria el interés y la confianza de las niñas en sus habilidades científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas. Y hablo de esto porque, bueno, pues estamos en un foro más orientado hacia tecnologías de información y es ahí donde a lo mejor un poco desde pequeñas las niñas deberían estar un poco más expuestas a esto de una forma mucho más atractiva, ya que, bueno, pues hoy en el área de tecnología solo el 6% de los emprendedores son mujeres. Y esto, bueno, pues debido a múltiples razones, pero principalmente acceso a capital y a servicios financieros, que aunque estos son problemas que en términos generales tienen las pymes, bueno, siendo pyme o siendo un empresario y siendo mujer, de pronto se complica mucho más. Entonces, tendríamos que hacer algo para que esto cambie. Por otro lado, también mejorar las políticas de licencias de maternidad y paternidad. Cierto es que hay un pequeño avance, pero simplemente por poner un ejemplo, el Seguro Social cubre el costo del permiso de maternidad solo si la trabajadora ha cotizado un mínimo de 30 semanas durante los 12 meses previos al permiso de maternidad. De lo contrario, el empleador tiene que pagar el 100% de la licencia. Entonces, todo esto se tiene que implementar y mucho más.
para, bueno, fortalecer la implementación, pero también debe haber supervisión y debe haber evaluación de la legislación laboral, pero pues en este sexenio es doblemente retador, así es que bueno, tenemos que hacer mucho entre todos. Me parece que incrementar también el conocimiento de las mujeres sobre sus derechos laborales también es un tema. Muchas veces no saben cuáles son exactamente sus derechos y finalmente tal vez poner énfasis en que pagar lo que marque el tabulador de la empresa es lo que todas las empresas tendríamos que hacer y no reducirlo en función del género como muchas veces pasa. Y creo que uno de los puntos importantes, muchísimas gracias por tu pregunta, y creo que uno de los puntos súper importantes es justo el sí necesitamos políticas públicas, reformas a la ley, nuevas consideraciones, pero creo que algo muy importante que mencionaste también es la responsabilidad que que las empresas tienen para no esperar a que esos cambios ocurran y tomar literal el sartén por el mango y empezar a hacer esos cambios dentro de las empresas, ¿no? Entiendo el tema de paternidad que mencionas que está cubierto ahora en la ley, pero al final del día como empresas podemos justo robustecer las políticas que tenemos internas y apoyar este tema, ¿no? Y reforzarlos y aplicarlos. Así que muchísimas gracias, Gilberto. Y Dani, ¿por qué es importante que los hombres tengan un rol activo en la lucha para cerrar la brecha de género? Bueno, gracias Cole, gracias a Miti por la invitación, la oportunidad. Hablo acá desde Brasil. Me presento acá, soy una mujer, piel blanca, pelos negros, abajo del hombro. Estoy vestiendo una blusa negra y un fondo, un fake. Es un fondo virtual ahí de Amity azul oscuro, solo para presentar si hay alguna persona con discapacidad visual para que tenga una idea de quién soy. Bueno, ¿cuál es el papel del hombre, no, dentro del cambio? Porque siempre que hablamos de género, mira, empezamos hablando de las mujeres. Parece que siempre que vamos a hablar de género, estamos hablando sobre las mujeres y no, de verdad es que los hombres también son un género y hay que incluirlos en esta conversación, ¿no? Entonces, un punto que creo que debe ser pensado, que conecta mucho con eso que hablaba Gilberto, es cuál es el papel, el rol del hombre hoy. Hace 50 años era muy fácil ser el hombre. El hombre era el trabajador, el padre fuerte, el disciplinado, poco involucrado con la familia. Se esperaba eso del rol de un hombre, de masculinidad tradicional. Le impone a los hombres una forma muy estereotipada de ser un hombre hace 50 años, pero hoy es mucho más complejo ser hombre, porque se espera mucho más de qué es ser un hombre, qué es ser un aliado, qué es ser un padre, qué es ser un esposo, y ahí creo que es una discusión que no está pasando. Entonces está pasando muchas discusiones de empoderamiento femenino, pero no se está repensando el rol de los hombres hoy, el trabajo, el rol con su familia, lo que quieren los hombres, cómo quieren vivir su vida, cómo quieren participar de la creación de sus hijos, cómo quieren tener equilibrio vida personal. Así, cuando miramos los datos, por ejemplo, acá en Noraco miramos los datos en encuesta de clima. Cuando separamos los datos por grupos de edad, los grupos más jóvenes, hombres y mujeres, todos están buscando por esas cosas, propósito, valores, equilibrio, vida personal, tener tiempo para tomar sus cosas personales, que sean hijos, familia, deportes, cursos, lo que sea. Y eso no era permitido a los hombres antes. Entonces, todo se está reestructurando y yo veo que los negocios, las reglas de los negocios, de los business, todos fueron creadas para un modelo de familia que solo una persona podría trabajar. Solo una persona, la otra tenía que quedarse en casa. Y la mayoría de las veces eran las mujeres que se quedaban en casa para que, porque el modelo que nos pide horas de dedicación, viajes, todas las cosas que tenemos que hacer, no es compatible con mantener casa, hijos, todo. Entonces, esa carga social, todo se cae sobre las mujeres. Y me gusta mucho
una charla de Sheryl Sandberg, que es la CEO de Facebook, que habla, si no hay equidad de género en casa, no va a pasar equidad de género en el mercado laboral, porque de verdad todo eso que hablaba Gilberto sobre políticas, sobre escuelas, sobre soporte de cuidar con los niños, de licencia maternidad y cuidar, eso todo es lo que está hoy retrasando el proceso de avanzar con la equidad de género cuando hablamos de mercado laboral. Obviamente que hay muchos problemas de políticas públicas, hay problemas de un par de cosas que aún no logramos resolver. Estimular a las niñas en tecnología, eso todo, que cada uno de nosotros tenemos un rol ahí dentro de nuestras familias o influenciar a las personas que convivimos, pero yo veo que el principal rol de los hombres hoy es quedarse en casa o tomar para sí algunas acciones que van a impactar todas las políticas que pasan dentro de las empresas, porque ustedes comentaban de licencia paternidad. Hoy hay muchas empresas que los dan más días de licencia paternidad, pero he escuchado que muchos hombres no las toman. No toman ni 5 días de licencia paternidad. Entonces, las políticas no van a resolver el problema si la práctica no pasa. Entonces, yo veo que los hombres deben empezar con el rol activo dentro de sus casas. Dani, me encanta lo que dices y creo que rescato varias cosas de lo que comentas. Sobre todo, me encantó cómo empezaste la conversación y coincido contigo. Creo que siempre que estamos hablando de equidad de género, como por default empezamos y pensamos en las mujeres, ¿no? Entonces, parte de eso es la razón por la cual decidimos hacer este panel. Entonces, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tu opinión, ¿no? Comentabas también súper rescatable lo que hablas del diseño del modelo actual, ¿no? Cómo estamos viviendo bajo un modelo diseñado para que solo una de las personas del hogar trabaje. Entonces, creo que es súper, súper interesante lo que nos comentabas. Y cerraste justo dándome pie a la siguiente pregunta que le quiero hacer a Joe, que tiene que ver justamente con este rol, con un rol activo, ¿no? Tú hablabas de tener un rol más activo independientemente de las políticas públicas y lo demás que pudiera suceder. Entonces, Joe, en tu opinión, ¿qué significa para ti ser un aliado en este tema de cerrar la brecha de género? ¿Y cuál dirías tú que es la diferencia entre los aliados activos y un aliado pasivo? Pues bien, ser un aliado es, primero que nada, es una responsabilidad importante, porque uno tiene que usar su poder y su privilegio para uno reconocer que la necesidad de tener una equidad y obviamente lograr esa equidad, y mientras que uno se hace responsable de la necesidad de la persona que se siente marginada. Entonces, el aliado, por la definición, reconoce que hay dos partes, ¿no? Una parte que necesita ser ayudada para lograr una equidad para que las dos partes puedan trabajar juntos. Y de ahí viene la definición del aliado activo y el aliado pasivo. Pues el aliado pasivo se la cree que tiene que hacer un esfuerzo, cree que hay una brecha, cree que las mujeres deben ser apoyadas y dado más oportunidad, pero no hace una acción concreta. Mientras que el aliado activo es vamos a decir, el apoyo concreto para todas esas ideas que viene con el ser aliado. Si uno reconoce que hay una discrepancia salarial, un aliado activo va a tomar un rol promotor para poder cambiar ese status quo y lograr que haya esta equidad de salario. Mientras que aliado pasivo va a hablar del tema, va a decir, mira, nosotros ahí reconocemos que hay oportunidades que nos están dando, pero no toma una acción, porque la acción es lo que habla más que las palabras. Entonces, esa es la diferencia importante, porque tenemos como un bias que viene siempre, empieza en la casa y nos acompaña al ámbito laboral.
¿no? Hablamos en la casa de labores para hombres o mujeres. Así, no, yo no voy a hacer eso, esos son para mujeres. Pues si uno empieza a ser aliado en la casa, va a decir, mira chicos, somos todos miembros de la misma familia. Entonces, las tareas se distribuyen entre todos los miembros de la familia. Hay gente que son más hábiles en hacerla, hay otros que no. Hay que reconocer el aporte de cada una persona. Pero la discriminación de las tareas, diciendo que una es para un género y no para un otro, eso es realmente va contra la cultura de ser un aliado para lograr esa equidad. Entonces, empezando en la casa y trasladando ese concepto hacia el trabajo, ser un aliado activo es reconocer el aporte de cada género y asegurar que hay oportunidades abiertas para ambos y que no hay una distinción clara que privilegia un género o el otro. Y empezando por lo más obvio, que es la parte de salario, la oportunidad de tomar unas vacaciones para poder compensar las actividades que demanda una vida también en la casa adicional al ámbito laboral, si uno tiene hijos, cuando uno está embarazada y necesita apoyo no solo emocional y ser empático porque están pasando por un proceso mucho más complejo que sus colegas hombres, ¿no? En la oficina, tiene unos estrés. Entonces, cuando uno reconoce esto como aliado pasivo, voy a decir, te apoyo. Pero ¿cómo lo apoyo? Cuando tú eres un aliado activo, a decir, mira, vamos a hacer un horario flex para poder acomodarte. Vamos a darte cursos adicionales para poder compensar si estás atrasada en algunas tareas porque no te da el tiempo para lograr tus tareas en la oficina. Entonces, esas son las acciones realmente de un aliado activo comparado a un aliado pasivo. Perdón, es que estamos en vivo y aquí se emocionaron. Pero, un segundo. A ver si el famoso funciona, ¿no? Digo, muchísimas gracias. Yo creo que entre los comentarios que tú y Dani comentaron, el tema de empezar desde la casa y que el tema de la casa es un tema de equipo, es un tema de miembros de esa familia, miembros del equipo. Y creo que haciéndolo de esa forma, creo que hasta se atacan dos frentes, ¿no? El empezar en casa y de ahí el reflejar las cosas en tu trabajo, como el empezar a reflejar esto hacia las siguientes generaciones, ¿no? Y que esas nuevas generaciones crezcan con ese ejemplo y que vean justo esto, que el tema es un trabajo en equipo, ¿no? Y como tú bien decías, hasta los equipos en deportes, ¿no? Porque hay personas que son diestras para ciertas cosas y para otras, pero al final del día el trabajo se distribuye entre todos. Entonces creo que es súper importante el por dónde empezar en casa y justo se manejan esos dos frentes. Muchísimas gracias. Y ahora vamos contigo, Emilio. Venga. En todos esos roles que has tenido, y muchos roles como líder, ¿qué acciones has tomado para apoyar a cerrar la brecha de género? Me encanta la pregunta, Corine, pero déjame decirte que desde el punto de vista de rol de líder que pueda haber tenido en mi trayectoria, yo creo que el más representativo que he logrado es cuando fui Managing Director de Oracle Centroamérica. Una subsidiaria que cuando llegué, pues estaba en una situación bastante difícil, muy difícil. De hecho, mi rol era ver la posibilidad de cerrarla, ¿sí? Y para tercerizar la operación de los 6 países centroamericanos. Y fue una situación muy, muy interesante, porque había un número balanceado de hombres y mujeres en el sentido, pero organizamos nuestro trabajo de manera tal que la mitad del staff gerencial que yo tenía directamente eran mujeres y la otra mitad eran caballeros, hombres. Pero debo decirte que
muchos de ellos posteriormente han sido muy exitosos y algunos todavía continúan dentro de Oracle, muy bien, pero lo que más me satisfizo fue el gran desempeño que tuvieron las damas. Y puedo poner varios ejemplos. Una persona, una mujer que era directora, gerente de consultoría, la promoví como gerente de ventas. Ella posteriormente fue mi sucesora, la directora general de la subsidiaria. Mi gerente de recursos humanos o mi gerente de personal tenía tanto talento y era tan distinguida para su actividad que la llamaron para cubrir lo referente a capital humano en la parte norte del Cono Sur, es decir, Colombia, Ecuador, Perú. Y a la fecha es la directora de recursos humanos de estos países. Y cuando había salido pues, de un país pequeñito para llevar a cabo eso. Otro ejemplo que tuvimos fue la gerente del centro educacional. Esta damita, Sandra Cotto, hoy por hoy es la responsable de Oracle University a nivel Latinoamérica en Oracle. No sé si incluye también Brasil, tengo esa duda, pero son 3 ejemplos de una situación que yo he defendido permanentemente. Se dice por ahí que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro. Pero déjame decirte que yo agregué un comentario a esta frase. El talento no tiene género. Por tanto, debemos de tener esa capacidad, tanto los varones como también las mujeres, de que debemos trabajar en una forma armoniosa, coordinada, sin ninguna necesidad de tener el género como un elemento decisorio en ninguna cuestión. Y bueno, los ejemplos en nuestra industria son muy connotados, ¿no? Sabemos de mujeres que han sido líderes muy prominentes de nuestra industria en México, pero todavía no acabamos de cerrar esa brecha, como bien lo señalaba Gilberto. Nosotros mismos en nuestra asociación, en nuestro consejo, tenemos un número muy limitado todavía de damas que representen a sus respectivas áreas de actividad. Por tanto, yo creo que los ejemplos que he puesto en el caso de Centroamérica fueron muy importantes porque están vigentes. Ahora, con relación a mi propia empresa, yo les puedo decir una lamentable situación. Todas las mujeres exitosas que tengo me las piratean. Eso me ha ocurrido y es terrible. Y sabemos que el personal cuando está trabajando en una pyme, pues evidentemente son sus primeras actividades profesionales con cierta formalidad y cuando tienen la oportunidad de desempeñarse en un área corporativa que tiene una serie de situaciones mucho más convenientes como entrenamiento, desarrollo, capacitación, prestaciones, etcétera, pues evidentemente no hay que retenerlos, hay que impulsarlos para que puedan seguir creciendo. Y eso es lo que me pasó con varias damas en mi negocio, pero aún así, eso no quiere decir que que dejo de pensar en la posibilidad de que puedan participar damas en esta actividad. Al contrario, incluso recientemente se ha incorporado con nuestro grupo una persona que ya colaboró en una de las sesiones de AmitiWIT, muy talentosa, indiscutiblemente. Por eso señalo que lo que tenemos que hacer es mantener muy seria, con mucha seriedad, la consideración de que el talento no tiene género. Y por eso creo que con estas experiencias que tuvimos en esta área de mi paso por Oracle, pues es muy representativo del impulso y el desarrollo que pueden tener las mujeres. Muchísimas gracias, Emilio, por tu comentario. Me encanta esa frase del talento no tiene género y creo que muchas de las experiencias que compartiste
tienen que ver con lo que han platicado también Joe, Dani, ¿no? De poder tomar esta posición de liderazgo de alguna manera, ¿no? Todos ustedes tienen alguna posición de liderazgo y cómo utilizan, lo ponía yo, como el poder que tienen bajo tener una posición de liderazgo para poder apoyar el cerrar esta brecha de género, ¿no? Entonces, súper interesante lo que nos comentas. Y en ese mismo sentido, Daniele, en tu experiencia, tú obviamente tienes más esta información o esta perspectiva de diversidad e inclusión, ¿no? Más amplio. ¿Qué acciones pueden tomar los hombres para cerrar esta brecha de género y qué les dirías? Bueno, dentro del ambiente profesional, yo creo que yo siempre indico eso a todos los líderes, es un programa de mentoring, por ejemplo, ser mentores de mujeres, de conocer de manera más profunda los desafíos que pasan las mujeres dentro del ambiente laboral, porque solo una relación ahí de mentoring te puede conectar mucho más que un líder y una mujer de su equipo. Un relacionamiento de mentoring le da una visión mucho más profunda de qué son esos desafíos. Y además de eso, creo que podemos hablar de lenguaje inclusivo porque hay un concepto llamado de CEOs o ejecutivos líderes bilingües en género, que es conocer, saber cómo expresarse, saber cómo escuchar, saber cómo adecuar su manera de comunicarse con las mujeres, le ayuda mucho. Y esto se da a través de la conexión. Cuanto más conocer en un pilar, por ejemplo, yo me presenté acá para personas con discapacidad visual. Yo no tenía este conocimiento antes de convivir con personas con discapacidad visual. Acá en Brasil tenemos una ley de inclusión, entonces tenemos varios empleados que tienen esta condición. He aprendido eso porque convivo con ellos. Entonces los hombres conviven más, van aprendiendo más sobre los temas. Estar presente dentro de sus empresas, de los grupos de mujeres. Esos grupos de mujeres no son exclusivos para mujeres. Al revés de eso, queremos que los hombres formen parte de los grupos para escuchar, para apoyar, para aprender también sobre los temas, porque lo que escuchamos de muchos ejecutivos es, yo no voy a la reunión de los grupos de mujeres porque tengo miedo de me expresar mal o parecer que soy machista o algo así, hablar algo que no está correcto, y ahí nunca va y nunca aprende. Entonces, yo creo que esta conexión es muy importante. Otro punto que yo veo muy importante, que ya hablamos acá, pero es un rol que es más personal, es tener un rol más activo en la creación de los niños, de las niñas y de los niños también. Entonces sabemos que las mujeres también son machistas, porque si no fuéramos más machistas, el mundo estaba resolvido, porque somos 50% de la población y madres del otro 50%. Pero estamos criando los niños y las niñas de manera machista y los hombres tienen un rol muy importante en esta creación. Hablar de eso con sus niños también, no solo empoderar a las niñas, pero también los niños comprender cuáles son los nuevos roles de género que tenemos el siglo XXI, ¿no? Y lo último, un tip que otro día compartí un curso para hombres que era dar el ejemplo en cosas muy pequeñas. Entonces, el almuerzo o la cena de Navidad, levanta y va a lavar la loza. Así como todos nos están esperando que usted sea la persona que va a lavar la loza de la cena o del almuerzo de Navidad. Están esperando que es la mujer, la mamá, la tía, pero cuando uno hace eso, envía un mensaje muy fuerte a las personas, así como, ¿qué pasó que él está lavando la loza? Y eso genera creo que las pequeñas cosas envían un mensaje muy fuerte. Eso pasa cuando usted interrumpe a una persona que está presentando una idea en una reunión. Por ejemplo, si una mujer está presentando, sabemos que hay un fenómeno llamado de interrupting. Si uno interrumpe una de las mujeres que están en su equipo, y usted como líder puede decir, no, deja que ella va a terminar su raciocinio, que va a cerrar la idea. Entonces, usted puede hacer activamente cosas, porque cuando pensamos que los hombres pueden hacer para la equidad de género, pensamos en
cambiar el mundo, salir para la guerra, no, son cosas chiquitas, son cosas del día a día que son símbolos muy potentes para generar este cambio, ¿no? Muchísimas gracias, Dani. Sí, es súper importante justo empezar con las cosas pequeñas, con las cosas cotidianas, hacer algo diferente, apoyar estos temas, el tema de la educación en casa, el tema del mentoring que mencionas para el tema de las empresas, pues es súper importante porque así se genera esa conexión entre las personas y también los hombres pueden empezar con esta escucha activa a entender otra perspectiva, porque también escuchamos en estudios donde los hombres consideran que la brecha de género se ha ido cerrando mucho más, a diferencia del tema si le preguntas a las mujeres. Entonces, justo el tema de tener oídos abiertos, ojos abiertos, para escuchar otra opinión, otra perspectiva de la situación, más allá de ver yo veo ya muchas mujeres directoras en mi empresa, estamos mejorando. O sea, sí estamos mejorando, pero ¿qué hay más allá de eso, no? ¿Qué hay atrás de eso? Entonces, y justo en el chat, Ana Vázquez mencionaba el tema de el lenguaje inclusivo y tú, Dani, hacías mención de educarnos en ese tema y es importante. Y también ser pacientes con esto, ¿no? Porque todos traemos ese chip desde chicos de al final del día, ¿no? Hablar con la O, pues es incluyente desde la educación que tenemos concepción gramatical, ¿no? La Real Academia Española. Entonces, son esos casos en donde pues poco a poco necesitamos estarnos educando, aprendiendo sobre estos temas, pues para lograr ese cambio. Entonces, muchísimas gracias, Dani. Y ahora vamos con Gilbert. En tu trayectoria, ¿qué ideas o mitos sobre las mujeres has descubierto que no son reales? Bueno, yo creo que son varios. Primero los hombres son más competentes en el área de tecnología. Falso. Lo que sucede es que los niños pueden experimentar libremente en áreas como mecánica, la investigación, la tecnología, mientras que a las niñas esta exploración se limita pues, por estereotipos culturales. Ese sería uno. Otro es las profesiones tecnológicas requieren trabajar en solitario. Un tema para las mujeres. Falso. Codificar es solo una fracción del tiempo. Se invierte más en chatear con otros desarrolladores, trabajando en equipo y, bueno, pues, también consultando temas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la inclinación natural femenina a la comunicación no tiene que verse limitada por el hecho de generar código. Trabajar en tecnología es incompatible con la vida familiar. Falso. Las empresas de tecnología hoy son, creo que, de las más inclinadas a ser flexibles en el ámbito laboral. Y yo creo que hay temas más relacionados hacia la confianza en las mujeres y en ocasiones se dice, bueno, es que la cima asusta a las mujeres por falta de confianza. Falso. Un estudio de KPMG demuestra que también la misión de las mujeres aumenta a medida que avanza su carrera y las mujeres suelen quedarse más tiempo en los puestos de alto nivel que los hombres. Y tal vez las altas ejecutivas impiden el progreso de otras mujeres. Ese es el otro mito. Falso también, por supuesto. Las altas ejecutivas buscan activamente a otras mujeres también para trabajar. Pero además de hablar de estos mitos, yo creo que también es importante hablar de realidades. Y también, de acuerdo a KPMG, las mujeres no exageran sus habilidades y son muy claras acerca de ellas. Dicho de otra forma, no temen hablar de sus fracasos o sus desaciertos. Esto yo lo he visto con la gente que trabaja en Aspel y en mi familia. Bueno, pues yo tengo 3 hijas y fácilmente hablan de sus fracasos, de sus debilidades,
Y cuando veo a mis sobrinos, o veo a mis colegas, oye, no, yo fallar, no, ¿cómo? O sea, no, eso no se da. Entonces, creo que esto de abrirse de parte de las mujeres y nuevamente no exagerar sus habilidades y hablar francamente de cómo han vivido tanto la parte profesional como la parte personal es un gran tema con el cual entonces se puede interactuar de forma muy productiva. Y yo creo que otra de las grandes realidades es que las mujeres consideran los programas de desarrollo interno como factores clave para el desarrollo de su éxito. Y esto no necesariamente se da igual en todos los géneros. Entonces, yo creo que hombres y mujeres como líderes tienen el mismo comportamiento. Muchas gracias, Gilberto. Sí, yo creo que es súper interesante darnos cuenta, ¿no? Lo comentaban también por ahí, Daniel, hace rato de estos cursos que dan hacia los hombres, darnos cuenta que, como comentábamos, no necesariamente lo hacemos de manera consciente, ¿no? Viene ya del famoso unconscious bias que actuamos y de repente cuando alguien nos lo hace notar es como, ok, no me di cuenta que lo estaba haciendo de esta manera, ¿no? Y los mitos de los que tú hablas creo que van muy relacionados a eso. Entonces, muchísimas gracias por ponernos estos ejemplos. Y conectando un poquito con lo que comentaba también Daniela hace ratito y que Corín nos ayudaba a resaltar respecto a estas pequeñas acciones, creo que mucho hemos platicado en este panel y ya nos estamos acercando hacia el final, así es que les agradecemos sus comentarios y las preguntas. Vamos a dar un espacio ahorita para contestarlas. Pero hablábamos de estas acciones, pequeñas acciones del día a día, ¿no? Creo que esto aplica para todo lo que hacemos, ¿no? Cada vez que te dicen que tienes una meta, tienes que partirla en pedacitos para ir haciendo acciones pequeñas pero constantes. Y creo que en ese mismo sentido, me gustaría preguntarte, Joe, ¿qué le dirías tú a un hombre que de estos aliados pasivos de los que hablábamos, que quiere volverse un aliado activo, que quiere empezar, pero no sabe por dónde empezar? No sabe cómo puede empezar a ser un aliado activo y qué acciones podría tomar en el día a día para poder convertirse en un aliado activo y tener un impacto. Pues, Barb, la parte más importante para la conversión de un pasivo a un activo es realmente querer entender con quién está trabajando, conocer las personas, entender los casos particulares específicos y pensar cómo uno a través de su poder puede acomodar esos casos particulares para que cada uno se siente miembro de un grupo. Porque al final del día, pensando en tecnología, tecnología es un rubro complejo, dominado por los hombres, y si preguntas a las mujeres por qué no son más activas en aplicar a empleos en tecnología, van a decir, ay, porque es complejo, porque hay mucho machismo. Entonces ahí el primer paso para ser un aliado activo es hacer una acción concreta para cambiar esa percepción. Y ese cambio de percepción es contratar mujeres para insertarlo en un grupo, reconociendo que todo el mundo tiene las mismas habilidades, porque si llegaron a ser contratados es porque se lo ganaron por sus habilidades, por su preparación. Y mostrar realmente en un grupo mixto cómo todas las ideas valen iguales. Entonces, ese es el tema de tener miedo de proponer su idea porque se siente como una minoridad en un grupo de hombres. Ahí te genera esta presión a ti como el moderador, como el aliado, de querer dar la oportunidad para que todo el mundo tenga su voz. Entonces, es la parte más simple, por dónde empezar, pues dar la posibilidad que cada uno puede tener su voz. Cuando hay una conversación que no se puede interrumpir una persona, porque obviamente el que levanta la voz más alto, obviamente genera como una presión y los demás, y normalmente sabemos que
si una mujer está en un grupo de hombres y se sienten como minoridad, va a ser un poco más tímida, entonces si alguien le interrumpa, se va a interrumpir primero. Entonces el rol del aliado activo es realmente dar la oportunidad a todo el mundo y poder apoyar, ¿no? Si la idea es buena, ¿no? Que sea una idea sin género. O sea, como dijimos nosotros, el trabajo no tiene género. Es justamente esto. Parte de las oportunidades que vemos en tecnología, que hay muchas áreas que tienen la percepción hacia el mundo que son muy complejas. Cuando yo estaba en IBM, la área de cómputo cuántico, por ejemplo, era algo súper complejo. La percepción es que, ¿quién quiere trabajar ahí? Entonces, en mi grupo de arquitectos no había ningún hombre que levantaba la mano que quiso ser el embajador del cómputo cuántico. Y ahí de repente yo dije, bueno, pues si ninguno de los hombres quieren, veamos si hay alguien que se atreve. Y justo cuando levanté el tema, había más de una mujer que levantó la mano y dijo, pues ni un hombre quiere esto, pues yo voy a tratar. Entonces, el aliado activo es reconocer que esa mujer podría perfectamente tomar ese rol, apoyarla, darle los recursos, promover sus charlas y generar una dinámica de interacción con los hombres donde ellos pueden ellos mismos cambiar su perspectiva, que las mujeres pueden tomar cosas mucho más complejas, tareas mucho más complejas que los hombres. Porque obviamente hay físicamente una estructura del cerebro, las mujeres son diferentes de los hombres, pero eso significa diferente, no significa que es inferior. Diferente significa que pueden manejar situaciones de manera diferente, pensar de manera mucho más empática a situaciones que necesitan esas habilidades. Las mujeres pueden ser mucho mejor en su desempeño. Entonces, la idea es, por dónde empezás, es reconocer que hay espacio para todo el mundo en la mesa, reconocer que todo el mundo tiene la misma voz y dar esa oportunidad y ir hablando a sus empleados, mujeres y hombres, como si fueran sus hijos y hijas en la casa. Porque uno tiene un bias en la casa, pero al final del día nosotros como padres tratamos de asegurar que tantos nuestros hijos y nuestras hijas tengan las mismas posibilidades de ser exitoso saliendo de la familia a el ámbito laboral. Y esta parte es lo que tenemos que trasladar y es el primer paso donde podemos empezar realmente para ser aliados. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que comentarios súper importantes que hiciste, el tema de conocer a las personas integrantes de tu equipo, el enfocarte en las habilidades de estas personas. Y creo que esta parte de buscar que todos los integrantes del equipo tengan un espacio de participación, que sean escuchados, impulsarlos a que participen, creo que es algo muy, muy bueno. Y de esto me lleva un poco a justo el tema de que en ocasiones los hombres asumen cosas sobre las mujeres, ¿no? Leyendo diferentes estudios sobre esto, un ejemplo era, estaban pensando en un tema de una promoción de trabajo y es fuera del país o fuera del estado donde están ubicados y era la mujer que es perfecta para el puesto, híjole, no, porque pues es mamá, entonces, ¿no? Y está casada, entonces, ¿cómo su esposo se va a mover? Seguramente no va a poder. Entonces, ahí creo que un poco tomando tus ideas es el gusto de, pues creo que el tema de ofrecerlo, ¿no? Y que la mujer sea quien decida si quiere o no quiere, ¿no? Entonces creo que esta parte también y de los miedos, o sea, creo que lo mejor y lo más sencillo justo es, como decías tú, generar esa conversación para generar obviamente esa confianza, conocer a tu gente y por lo mismo ser más abiertos a ambos lados, ¿no? Porque también como mujeres a veces nos cuesta trabajo expresarnos, pero cuando tienes justo esa confianza que tú mencionas que es importante trabajar, es cuando pues uno puede trabajar mucho mejor y mucho más a gusto. Entonces, y yéndonos un poquito a las preguntas que tenemos en el chat por el tiempo que tenemos, y perdónenme si no las leo en orden, pero hay muchos comentarios. Hay aquí una pregunta, y esto para nuestros panelistas, el que quiera, la persona que quiera tomar la palabra, por favor.
Arnulfo Antonio menciona, ¿qué formación debe tener un directivo para permear adecuadamente un tema de equidad o solamente es liderar en sentido humano? O sea, ¿Sí? Retomo la pregunta, Corine. Mira, el hecho de que un directivo pueda formarse académicamente muy bien en una serie de elementos es muy válido y puede investirse de muchas disciplinas y puede tomar información de muchos lugares, de muchas culturas, de todo lo que se pueda considerar. Pero señalaste un punto que me parece muy importante. ¿Cuál es el sentido humano? El sentido humano, el sentido común. Pero eso obliga a que los directivos que pudieran manejar este tema de disminuir esta brecha, pues deben de tener fundamentalmente muy en cuenta cuál es el rol de la mujer en los negocios, en las actividades y prácticamente en todas las disciplinas de la vida. Y hay un detalle que es muy importante. Si lo va a hacer, que se establezcan prácticas y políticas adecuadas dentro de las organizaciones, pero que se sigan con disciplina desde en todos los niveles, no únicamente los niveles directivos, sino también los niveles operacionales y todos los empleados. Y hay un detalle que prevalece mucho en el buen desempeño de la mujer o lo que se ha observado. La mujer tiene un concepto mucho más elevado de la ética y de la honestidad que el hombre, en mi opinión. Y eso es un valor que tenemos que reconocer y que darle impulso. Y si un directivo puede tomar en consideración esta mezcla de conceptos y ponerlos en práctica, creo que puede ser muy interesante. Muchísimas gracias por tu comentario, Emilio, y por la respuesta. Y gracias a todos, que hay muchísimos comentarios. Desafortunadamente no nos va a dar tiempo de leerlos todos, pero bueno, leerlos en vivo. Pero muchísimas gracias. Les vamos a dar respuesta a algunos aquí, los minutos que nos queden, y a algunos otros se los haremos llegar. Entonces, tenemos por ahí otra pregunta de Grecia Cortés. Nos pregunta, ¿qué opciones tienen los empleados de pymes para no contratar mujeres embarazadas? Muchas empresas no cuentan con el flujo de efectivo para costear la ausencia de maternidad y es la excusa favorita de muchos empresarios para contratar mujeres. Creo que Grecia un poco a lo que se refiere es justamente cómo los retos que enfrenta una pyme con respecto a los costos se pueden ver a veces, se ven como mucho más grandes que el tema de la equidad de género o el querer apoyar estas iniciativas. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene algún tip, algún consejo para Grecia y lo que pregunta. Sin duda es parte de lo que se tiene que legislar, como decía en un principio. Claro, los costos pueden ser altos porque mientras están en este periodo de maternidad, bueno, pues alguien tiene que desarrollar el trabajo. Pero si se hacen estos cambios a la legislación, probablemente no se necesite esta cantidad de semanas previas para poder entonces tener un apoyo por parte del Seguro Social, y que el Seguro Social es el que pague el sueldo. Pero con independencia de lo que pueda suceder con la parte laboral, legal, me parece que el tener un equipo, por pequeño que sea, siempre es un conjunto de personas que en grupo pueden resolver los asuntos. Entonces, tenemos que estar preparados como compañía para poder, ya sea por maternidad o ya sea por una enfermedad que alguien tenga y que se tenga que suplir por un tiempo determinado, alguien que tenga cáncer, alguien que tenga... entonces, tienes que apoyar y tienes que hacer sentir al equipo que lo estás cuidando, que estás haciendo que las cosas sucedan y que gracias a ellos es que las empresas funcionan. Entonces, entiendo, en Aspel lo que hacemos es prácticamente atender a pymes, a muchas pymes, y por supuesto que ese es un gran tema, las inversiones que se tienen que hacer para poder tener en vuelo el avión son muy importantes. Y bueno, pues también la capitalización que se puede tener en las pequeñas empresas no es mucha. Hoy lo estamos viviendo con la pandemia y vemos cómo muchas pequeñas empresas han sufrido grandes descalabros y muchas han desaparecido porque no estaban preparadas ni siquiera para sobrevivir
15, 20 días, un mes. Hoy llevamos 8 meses en aislamiento y pues no muchas empresas pueden soportar esto y han tenido que salir y han tenido que reforzar el tema. Entonces, creo que es un gran tema de legislación y es un tema también de trabajo en equipo. Muchísimas gracias, Gilberto. Y nos están compartiendo que en Facebook, Lupita Alférez pregunta, ¿qué recomendaciones darían para establecer una política pública orientada a cerrar la brecha digital de género? ¿Cuántas horas tenemos? Podemos preparar acá un documento. No puede seguir si yo quiere hablar. Por favor, Dani. No, yo pienso que hay tantas frentes que podríamos hacer y creo que todo eso que hablamos ya de cuidados con los niños, con la casa, todo ese soporte que la educación, por ejemplo, yo he pesquisado, he estudiado durante la pandemia un fenómeno que se llama she-cession, que es una recesión que afecta más a las mujeres porque se cerraron las escuelas. Entonces, la sobrecarga de trabajo doméstico está mucho más con las mujeres. ¿Por qué? Porque la mayoría dentro de una pareja, las mujeres reciben un pago menor que los hombres en manera general. Entonces, es una elección que tiene que hacer la pareja. ¿Quién va a salir de la reunión para quedarse con los niños o tal vez dejar el empleo para quedarse con los niños? Lo que recibe menos plata, ¿no? Es una decisión de la familia y eso está afectando, por eso en Estados Unidos ya están estudiando el she-cession, que esa pandemia va a generar una pérdida de empleo, de oportunidades para muchas mujeres. Yo pienso que todas las políticas también que son muy importantes de atacar la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica, todo eso, todo que está un poco este rol de masculinidad, de todo que genera toda una cadena de cosas que empieza con los hijos, pasa por la violencia que las mujeres sufren hasta hoy. Creo que hay muchas cosas que se debe trabajar ahí con licencia paternidad y maternidad, bueno, yo pienso que incluso salud, ¿no? Garantizar los derechos de salud para muchas mujeres. Si estamos hablando de mujeres, si hacemos un recorte aquí, mujeres LGBTQ, por ejemplo, mujeres transgéneras, mujeres que no tienen acceso a salud, entonces estamos hablando de muchas frentes distintas. Yo quería hacer un comentario que yo vi acá en el chat sobre el lenguaje inclusivo. Hay dos conceptos importantes. El lenguaje inclusivo, que habla sobre todos los grupos. Ahí hablamos de personas con discapacidad, de raza, de pueblos originales, de LGBTQ, de todo. Pero hay el lenguaje no sexista también, que es importante. Entonces, por ejemplo, las palabras tienen una carga de conceptos que nos afecta la manera como imaginamos cuando alguien habla una palabra. Otro día he hecho un entrenamiento para nuestro equipo de marketing sobre el lenguaje inclusivo y no sexista. Y había un ejemplo que yo busqué en el diccionario en español que estaba gobernante y gobernanta. Gobernante, el significado que apareció, el que gobierna un país o un gobierno. Gobernanta, la mujer que limpia la casa o cuida de un establecimiento. Wow. Entonces, parece muy sutil, pero las palabras tienen una carga que nos hace pensar en una cosa o en otra cosa. Entonces, por eso que siempre buscamos no hablar palabras que sean muy masculinas, porque si yo hablo el guy, no sé la palabra, la traducción de guys para en español. Guys, como de hombres. Sí. Guys. Como chicos, como... Chicos, sí, hombres. Yo hablo los chicos de tecnología y las chicas de RH tienen un sentido muy distinto. Entonces, no nunca veo los chicos, las chicas, si hablo, nuestros, es que en inglés es mucho más pesado. Entonces, cambiamos
guys por folks, teammates, lo que sea, porque así incluye las mujeres. Acá en Brasil se habla mucho o cara, el chico, habla la persona, porque ahí piensa el manager, el líder, siempre piensa en un nombre. Entonces, las palabras sí tienen un poder muy fuerte de hacer con que vamos a pensar en una persona o otra persona. Por ejemplo, si yo perco en mi equipo un gerente, yo necesito de otro gerente general. No voy a pensar en una mujer, mi cabeza no, yo sé que puede ser una mujer, pero tenemos que pensar en una nueva persona para esta posición. Entonces, yo pienso que las palabras son muy poderosas. Sí, muy, muy interesante lo que dices, Dani. Yo creo que al final tiene que ver con la conciencia, ¿no? Y con estos pequeños esfuerzos que hacemos toda la gente que nos interesa este tema, el empezar por ser conscientes del impacto que puede tener nuestras palabras hacia otras personas, ¿no? A manera consciente o inconsciente con los demás. Entonces, creo que es súper importante buscar un equilibrio, ¿no? O sea, sobre todo creo que la base de estos temas de inclusión y de diversidad tienen que ver con la tolerancia, con el respeto, con escuchar, si escuchamos a una persona que dice algo que no nos gusta, darle la retroalimentación y buscar cómo encontramos ese equilibrio. Nuevamente les queremos dar las gracias y por respeto al tiempo de todos los que estamos participando, tanto en el panel como toda la gente que nos acompañó. Muchísimas gracias a todos por el tiempo que tomaron, especialmente a nuestros panelistas por compartir su experiencia, sus anécdotas. Estamos de verdad muy, muy contentas desde AmitiWIT el poder hacer este tipo de actividades. Se vuelven muy enriquecedoras para todos los que participamos. Y de verdad, a nombre de AmitiWIT, Cori, no sé si quieres dar otras palabras, pero muchísimas gracias por haber participado. Todos los que se quedaron con preguntas, se las vamos a contestar por correo, si nos los ponen por ahí. Y pues muchísimas gracias por sus comentarios también. Adelante, Cori. Y de verdad, muchísimas gracias. Creo que este panel era una secuencia de diferentes eventos que hemos tenido mes a mes. Y este era uno importante, o sea, como una continuidad orgánica de lo que habíamos estado revisando, así que muchísimas gracias por su participación, creo que las aportaciones fueron muy importantes. Estaremos compartiendo en los posts de AmitiWIT comentarios puntuales que fuimos tomando nota de las recomendaciones y de las sugerencias que hicieron para compartir con el público, así que si se quedan con alguna duda, por favor, compartan y revisen esas sugerencias que con mucha pasión, amor les compartimos. Y había muchas preguntas relacionadas con cómo educo a mi gente, cómo me educo. Empecemos con el tema recordando la responsabilidad que tenemos aquellas personas con privilegio. Y hablo incluyendo hombres y mujeres, porque también como mujeres hay muchas mujeres que tenemos un privilegio muy grande. Y también responsabilidad nuestra de seguir jalando a las demás mujeres y abriendo esos espacios, ¿no? Estar luchando contra este techo de cristal, el famoso del que hemos hablado. Y recientemente vimos muchos ejemplos con las elecciones en Estados Unidos. Así que seamos autodidactas, ¿no? No nos dé miedo preguntar. Hay organizaciones que están enfocadas a dar entrenamientos a organizaciones también, equipos internos que se pueden generar para esto. Entonces, el tema de ser autodidactas creo que es la principal herramienta, el tomar esa responsabilidad y si no, buscar apoyo, levantar la mano, preguntar, no quedarnos con lo que decía yo de yo te apoyo, ¿no? Sino tomar esa responsabilidad. Si no sé cómo, investigo cómo, ¿no? Pregunto cómo. Entonces, muchísimas gracias a todos los que participaron, sé que ya nos pasamos del tiempo, y solo los anuncios parroquiales. En 2 semanas creo que tendremos nuestra ronda de negocios, así que por parte de AmitiWIT, así que los invitamos a que se registren para participar en estas rondas de negocios, han sido muy exitosas. Es una forma de networking entre nosotros para empezar a conocer qué hacemos como empresas y seguir ampliando nuestra red. Y los siguientes eventos que estaremos teniendo más adelante, en enero, a partir de enero se vienen cosas muy, muy, muy interesantes, así que no dejen de seguirnos en redes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los panelistas. No sé si alguien quiere despedirse rápidamente. Ya nos pasamos del tiempo, pero para no cortarlo tan feo.
rápidamente, fue un privilegio contar con la presencia de los queridos colegas panelistas y, por supuesto, contigo, Bárbara, contigo, Corine. Gracias. Gracias, Emilio. Muchas gracias por escucharnos. Perdón, Joseph. Oh, muchas gracias por escucharnos, ¿no? Fue muy enriquecedora la charla. Muchísimas gracias, qué amables. Gracias por la oportunidad, por el diálogo y yo dejo acá un TED Talk que me encanta, que es de Michael Kimmel, que es, no sé si tú lo conoces, porque la equidad de género es bueno para todos, incluso para los hombres, y él termina el TED con una frase que me gusta mucho, que es un artículo de New York Times de 1915, que un periodista escribió: el feminismo permitirá que los hombres sean libres por la primera vez. Entonces yo creo que de verdad eso genera un cambio y saca un peso también que está en los hombros de los hombres. Muchísimas gracias a todos y los invitamos a que sigan las redes sociales de AmitiWIT en Facebook, en Twitter, por ahí nos pueden buscar, las pusieron por ahí en el chat. Y nuevamente, pues muchísimas gracias a los panelistas. Que tengan muy buena tarde a todos. Gracias.